Amén. Amén. ¡Wow! ¡Cuánta hambre por el Señor! Bueno, hoy vamos a ser bendecidos por nuestra queridísima Ketty Quiñones. Un fuerte aplauso para ella. Ketty, bendícenos con la palabra del Señor. Estamos ahí expectantes. ¿Sí? Bien. Les decía, si no me habían escuchado, vamos a dar inicio a una nueva serie. ¿Cómo se llama la serie? Llamados a conquistar. Vamos a leer en el libro de Josué 6, 2. Dice, mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó, a su rey, con sus varones de guerra. Amén. Tome asiento, iglesia. Qué bueno es el Señor que nos está instruyendo. Venimos desde hace varias semanas viendo todo el proceso del pueblo de Israel y llegados a este punto que acabamos de leer, el pueblo viene desde Egipto siendo liberado a través de mano de Moisés. ¿Lo recuerdan? Moisés, ese hombre que Dios envió, saca al pueblo. El pueblo es transitado por una serie de desiertos. Dice la Escritura que el pueblo que salió de Egipto no llegó a tierra prometida, sino que llegaron los que habían nacido. Ellos fueron los que pisaron esa tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos han nacido aquí? Aquellos que nacieron pisaron esa tierra y a ellos es a los cuales se les da la responsabilidad de conquistar. Dígale a su vecino, para conquistar hay que dejar de ser esclavo. Ya no soy esclavo para ir a la conquista. El Señor le da una promesa a Josué y le dice que le va a entregar la ciudad de Jericó con su rey y con sus hombres de guerra. ¿Qué es un rey? Sabemos incluso por España que tiene monarquía, es un monarca, alguien que tiene autoridad. Hay un gobierno. Y vemos que los hombres de guerra, leía yo este tipo de hombres de guerra, dice que son hombres que no se doblegan por nada. No están dispuestos a doblegar su corazón por ninguna situación ni circunstancia. Y el Señor le dice a Josué que le entrega estas tres cosas: la ciudad, el rey y estos hombres de guerra. ¿Sí? Vamos a leer en Josué 6:1. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Vemos que el Señor en el versículo 2 le da la promesa a Josué, pero en el versículo 1 dice que esta gente de este pueblo, de esta ciudad, había amurallado la ciudad, porque si usted se va un poco más atrás y recuerda cuando Josué envió los espías a Jericó, la mujer esta que estaba allí, Rahab, le confiesa a Josué que el pueblo está asustado. Entonces nosotros podemos ver por esta escritura que cuando el enemigo sabe que el Señor le entregó algo a usted, él intenta poner unas murallas para que usted y yo pensemos que no va a haber forma de penetrarlas. Dice que él ha amurallado la ciudad, dice que estaba tan cerrada a causa de los hijos de Israel. Y esto me llevaba al evento de cuando en el tiempo de Faraón con Moisés, él empieza a hablarse a sí mismo y él dice, cuando ve a los hebreos que se multiplican, dice, estos se están multiplicando. Si en algún momento se levanta una guerra en contra de nosotros, estos se van a unir y nos van a destruir. Y en ese momento él levanta un edicto para que maten a todos los varones que nacieran en aquel tiempo.
Entonces podemos ver por la palabra que el enemigo se mueve por miedo. Ese miedo de saber lo que Dios tiene para cada uno de nosotros, lo que nos ha prometido. Y cuando nosotros nos levantamos en pos de aquello que Dios dijo, el enemigo lo pone difícil. Por la palabra vemos como Faraón, aunque Dios le dice a Moisés, endureceré el corazón de Faraón, no quería soltar al pueblo. Vemos que Jericó está cerrado, dice la Escritura. Empieza el proceso de este pueblo para ir a por lo que Dios le había dicho, conquistar Jericó. A la iglesia Dios le ha dado alguna meta de conquista. Está finalizando el 2023, arrancamos un nuevo año, Dios mediante. Y seguro que hay conquistas por delante y a veces esas conquistas son los hijos, la familia, nuestra propia vida a veces todavía no termina de ser conquistada. Y el Señor está dando la oportunidad de que abramos nuestros ojos, que aunque lo veamos cerrado, muy cerrado, entendamos que como decíamos la mañana del miércoles pasado, el diablo tiene más fe en nosotros que nosotros mismos. ¿Sí? Entonces, cuando el Señor le da la promesa a Josué de que esa tierra es para él, le da instrucciones de cómo poseerla. Porque nosotros a veces caemos en el error que el Señor nos dice algo y Él nos dice que eso es para nosotros, pero nosotros lo queremos tomar a nuestra forma. Queremos invadir e irrumpir a nuestra manera. Pero por esta escritura vemos que el Señor instruye a Josué para que pueda realizar esa conquista. Y creo que el Señor no ha cambiado. El Señor sigue instruyendo a su pueblo para indicarle cómo conquistó o cómo conquistar cada situación que se presenta de una forma como una barrera. A veces nosotros escuchamos al vecino, mira, no es que mi marido lo cambió dándole sartenazo. Y viene la otra a dar sartenazos también. Pero el Señor dice que quiero darte unas instrucciones a ti. Quizás a ella le funcionó los sartenazos, pero a ti te quiero instruir de otra manera. Es que a mí me funcionó no haciendo la comida. Eso es. El Señor quiere instruirnos para conquistar el territorio que Él nos prometió. Y esto lo podemos llevar a cualquier ámbito de nuestra vida. Podemos llevarlo a lo laboral, podemos llevarlo a una empresa, a un negocio que queramos emprender, a la familia, a los hijos, todo. El Señor nos dará las instrucciones. Vamos a leer en el libro de Josué 6:3, ¿qué es lo que dice? Empieza la instrucción del Señor para poder penetrar en esta ciudad que aparenta estar muy cerrada. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Rodearéis la ciudad. Interesante, la verdad que cuando a veces uno pasa por un lugar, hay detalles que uno no logra ver. Hay cosas que se le pasan por alto. De repente yo paso por allí y no me doy cuenta que Gabriel lleva una sudadera verde, porque pasa y me preguntan, ¿cómo? Ay, digo, no me di cuenta. Pero si yo de repente lo rodeo, lo más probable es que yo haga una observación de absolutamente todo lo que él lleva. Y el Señor le dijo a su pueblo, rodéala. En eso me está diciendo, tienes que estar con los ojos abiertos observando el territorio que tú vas a conquistar. Ese territorio necesita que tú lo conozcas, que tú le prestes atención, que le pongas asunto, dicen en el Ecuador. Que tú tengas que mirar los mínimos detalles. A veces nosotros queremos conquistar, y voy a llevarlo a lo más cercano que tenemos a veces en la casa, la familia. ¿Pero qué le gusta a tu esposo? No sé. ¿Y a tu esposa qué es lo que le gusta? Para ver si te ayudo a comprárselo. Tampoco lo sé. Nunca ha habido una observación y es un punto clave para la conquista. Ese negocio que estás emprendiendo,
Ya viste cuáles son los pros, cuáles son los contras. Tienes fácil al alcance de los alimentos, de lo que sea que necesites. El proveedor, no me he dado cuenta de nada. Ya me metí, ya penetré y ahora allá adentro estoy. El Señor nos quiere instruir. Y vemos que el pueblo de Dios, el Señor le dice, ve y rodea. Esto me recuerda, no sé si recuerden en el libro de Jod, creo que lo apunté, Jod 1, 7 y 8. Dice la escritura, a ver si me lo pueden poner. Jod 1, 7 y 8. Tiene que ver cuando dice que van los hijos de Dios delante de Dios y entre ellos va Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, de rodear la tierra y andar por ella. ¿Qué dice el 8? Perdón, ¿el 9 será? No, perdón, el 8, sí. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Jod, que no hay otro como él en la tierra? Mira de todo lo que se había dado cuenta Satanás en eso que lo estuvo rodeando. Varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y continúa la conversación, no sé, el 9, respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Dios, Jod a Dios de balde? Siguiente, ¿no le has cercado alrededor de él su casa, todo lo que tiene? Trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Vemos que él había hecho una observación exhaustiva en aquel tiempo que vino a rodear la vida de Jod en la tierra. La misma Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser astutos como la serpiente. Y dice, pero ¿cómo yo voy a ser como el diablo? El Señor está diciendo en rodear lo que está pasando. Porque a veces estamos peleando a ciegas. Estamos dando bandazos de ciego, patadas de ahogado, dicen unos, y no sabes con qué te estás enfrentando para que puedas conquistar lo que anhelas. Escuchaba un predicador que decía, hay muchas mujeres solteras que se quieren casar, pero como que no se están cuidando para que se puedan casar. Hay que rodear la tierra para la conquista. Y podemos ver que Satanás nos da una lección que Dios le dijo a su pueblo que hiciera. ¿Qué más dice? Dice, 6 días rodeará a Jericó. Me recordaba esto en el libro de Génesis cuando el Señor para nosotros es el principio, ¿no? Y es la creación, y al 6º día el Señor crea al hombre. Y con esto puedo ver que el número 6 representa al hombre, hasta donde el hombre puede llegar. Tú puedes rodear la tierra y a ese rodeo considéralo tu oración, tu clamor, lo que tú estás orando, porque lo que viene después es lo que Dios va a hacer. Y vemos cómo el Señor le habla de estos 6 días y me llevaba a algo que dice en el libro de Apocalipsis 13, creo es, bueno, no me di que me lo buscaran, cuando dice el 666 y habla del número de hombre. El Señor además de eso le dice que en esos 6 días se acerquen una sola vez, ahí cuando rodean Jericó, y le dice que se acerquen los hombres de guerra. No dice que se acerque cualquiera. Hombres de guerra habíamos definido antes y habíamos dicho que era gente que no se doblega. ¿Por qué? Porque cuando usted esté en una guerra, ya sea en su casa, en lo que usted tenga el desafío, a veces cuando usted se acerca, usted es ofendido. Pregúntele a evangelismo.
sale a pelear la batalla, a predicar el evangelio, y la gente coge el papelito y lo tira y dice, no me interesa. Entonces, ¿por qué el Señor pide que usted sea un guerrero fuerte? Porque si usted va herido, usted se tiene que poner a la fila para ser ministrado por rechazo, por el dolor. Ay, no sabe lo que me dijo mi hijo. Usted le va a hablar a su hijo del Señor y su hijo le manda por ahí a freír. Y usted dice, Señor, pastor, tiene que ministrarme porque es que no vea lo que me hizo mi hijo, ya no lo perdono. Eso no vale. Como guerreros del Señor tiene que ser fuerte para que cuando usted se acerque, usted acepte el desafío. Yo me imagino que esta ciudad no estaba desprotegida de estos guerreros que estaban en ese lado. Entonces, cuando se acercaban aquellos que querían conquistar, lo más probable es que algún daño se llevaran. Y es lo que pasa con nosotros. Y vamos a hablarle a nuestro hijo y de ahí salimos llorando en el pastor que nos ministre porque ya nos dejó con espíritus raros. Porque me ofendió, porque me humilló, porque tú no sabes lo que me dijo. El Señor nos está llevando a ser guerreros. Y no es que no le va a doler. A usted le duele. Pero usted se levanta de ahí y entiende lo que detrás de él está, porque por eso está rodeando. Usted por eso ha estado rodeando y usted se ha dado cuenta que espíritu es el que se mueve. En ese rodear es que usted se está dando cuenta, es que este hombre realmente la actitud que le veo, ya no voy a pelear con esa rama, me voy a meter con esa raíz. Porque a veces hay una raíz fuerte. Y si no lo logramos ver, no hay forma de poder enfrentarlo. Y salimos como esos guerreros, heridos, dolidos, ofendidos. Salen los espíritus de rechazo, los espíritus de temor, sale todo en el tiempo de esa guerra. ¿Qué más dice la Escritura? El versículo 4, Josué 6:4. Dice, y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Dice que los que fueron 7 sacerdotes. ¿Alguien recuerda lo que representa el número 7 en la Escritura? Habla de perfección. Los sacerdotes eran aquellas personas que presentaban sacrificios para perdón de los pecados del pueblo. Y si usted y yo mal no recordamos, dice el Señor que nos llamó reyes y sacerdotes. Y dice que estos hombres y nosotros movemos la presencia de Dios. Si Dios está dentro de usted, donde usted se mueva, la presencia de Dios se tiene que mover. Y dice que ellos iban delante y tenían que dar vueltas. Ahora dice que iban con este cuerno, que es un instrumento musical, y yo veía ahí esto de cuerno del carnero, ¿qué importancia tiene? Dice que en aquella época quien se hacía una dara, como una dama, algo así, un adorno del pelo, de la cabeza, dice que generalmente se lo ponían los hombres. De este material era señal de autoridad. Entonces cuando ellos suenan esa bocina, ya dejó de ser el día del hombre. El día del hombre, los 6 días, ya entró el mismo Dios. El mismo Dios entró en función en la situación que ellos estaban experimentando. Nosotros no vemos en ningún momento que ellos sacaron pistolas, que sacaron cuchillos. Dice que los muros, ¿dónde me pone eso? Que ya me estoy adelantando. Me emociono. Creo que está en el 5. El 6:5. Josué 6:5. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigan el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Podemos ver que el Señor entra en función, el pueblo lo único que tiene que tocar es la voz de autoridad. ¿Quién tiene autoridad dada por Dios en este lugar? Que usted dé la voz de autoridad, que ya sepa que ya no es usted, que es el Señor en su vida para afrontar aquello que usted viene rodeando hace tantos días.
Y el Señor dice que los muros se caen. Tremendo cuando se caen los muros. Pero recuerde que cuando se caen los muros es el acceso a la ciudad. Pero el Señor no dejó escondido la información de que había un rey y habían hombres de guerra adentro también. Y a veces nosotros vemos que nuestro hijo viene a la iglesia un día y como ya entró a la ciudad, usted se olvida. Y no se acuerda que hay un rey que tiene autoridad. Dice el Señor, porque no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra príncipes, principados, potestades y huestes de las tinieblas. Y entonces yo me confío porque como yo ya vi que ya vino a la iglesia, entonces ya no hay nada más que rodear. Y el rey está bien. ¿Usted ha visto esas películas? Yo me he visto estas de los presidentes que están ellos allí cuando empieza una persecución. Él se mete en un vagón que no le entra bala, no le entra fuego, no le entra nada. Se encierra bien encerradito para que no le llegue aquello que está aconteciendo. Él no sale a ponerse en primera fila. Y a veces sucede que ese gobierno está en nosotros. Ese rey está bien escondido y venimos a la iglesia y ya estamos aquí y ya empezamos a funcionar y no se ha derribado aquel rey. Se tomó la ciudad, pero el rey sigue bien escondido en ese lugar donde se metió porque vio que había bulla. Y entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Tienes que acabar con él porque ya te lo entregué. Esto es como el rey David cuando le cortó la cabeza a Goliat. Tienes que cortarle la cabeza y nosotros por la palabra vemos que, por ejemplo, el rey Saúl le dijeron acaba con los amalecitas. Y él acabó con según él todo, pero se quedó con el rey. El rey es gobierno. Y si tú no acabas con ese rey, seguirá gobernando tu vida. Seguirá gobernando mi vida. Entonces hay que terminar es con ese rey. No es solamente ya vengo a la iglesia. No es que mi hijo ya vino, mi esposo ya está. Hay que continuar porque hay que exterminar al rey. Yo me imagino en la ciudad, dice que tenía aproximadamente 20.400 habitantes esparcidos. Me encuentro con uno, me encuentro con otro, pero de repente no los encuentro a todos. Porque estaban dispersos. Y a veces vemos, ¿no?, influencias espirituales diabólicas todavía en nuestra vida, aún viniendo a la iglesia. Ese ejército que estaba esparcido. Pero el Señor prometió, yo te lo entregué para que acabes con él. El Señor ya nos dio la victoria, porque Él nos dio la promesa y nosotros tenemos que creerla y movernos en la dimensión del Espíritu. Dice que 7 vueltas dieron ellos y se cayeron los muros. Y ese 7 me llevaba a ese número de plenitud, de perfección, los 7 espíritus de Dios. Ese es Dios. El Señor realmente irrumpiendo, dejando ningún rincón donde se pueda esconder el que fuere para exterminarlo. Porque Él está tratando de que nosotros seamos conquistados en su totalidad. ¿Recuerdas a Faraón queriendo negociar con Moisés que se vayan los hombres y se queden las mujeres y se queden los niños? Que no, que se vayan los hombres, las mujeres, los niños se queden. Y Moisés dijo, no, aquí se va todo. Aquí no se queda nada. Y esa es la no hay negociación con terroristas, creo que siempre dice Gabriel. No hay negociación. Y hay un tema que me llama la atención en la parte B del capítulo 6, del versículo 5. Dice, y entraréis a esa tierra derechos. Y digo, ¿y cómo era que iban? Torcidos. Eso me hace pensar que en este camino a veces queremos conquistar, pero vamos torcidos. El Señor dice, cuando tú llegues ahí tienes que entrar derecho. El Señor dice, en el tiempo que diste las 6 vueltas donde podías llegar tú y pasaron 7 vueltas más donde ya estaba yo, tienes que acomodarte. No puedes ir torcido. Todavía con cuentos y con historias, tienes que ir derecho, porque vas a tomar una tierra que yo he prometido y la vas a tomar en su totalidad. Cuando nosotros podemos entender lo que Dios habla de la forma en que se caen los muros,
creo que sería mucho más sencillo que esos muros que a veces estamos viendo tan altos sean derribados. Las montañas sean movidas. Que podamos ver el poder de Dios en nuestra vida. Vemos que tiene que ver mucho con nosotros. Que el Señor tiene un trato con nosotros en el proceso de lo que estamos queriendo ver. Y el Señor está con toda la paciencia que lo caracteriza, hablando todo el tiempo a nuestra vida. No es mi voluntad que ese muro que tienes delante siga allí, pero quiero enderezarte. Entra derecho hacia donde vas. De lo contrario, no podrás ver aquello que el Señor prometió. El Señor nos instruye. Y es una de las características que tiene su palabra. Es útil para. Y entre las cosas que hace es instruir. Y dice, yo te instruyo para la conquista de tus hijos. Yo te instruyo para la conquista de tu esposo. Yo te instruyo para la conquista aún de ti mismo. Yo soy el que te instruyo para todo lo que tú quieres ver. Pero a veces no tenemos una observación. Simplemente seguimos hablando de las ramas que salieron. Es más, nos ponemos a orar y cortamos esa rama, Y de repente venimos otra vez y otra vez ha salido otra y doble. Hay que entrarle a la raíz para que los muros se caigan. Y empecemos por nosotros. ¿Por qué no funciona? ¿Qué es lo que pasa? Algo, Señor, me quieres hablar. Dios es bueno. Y en la conquista que le prometió a Josué, si usted lee todo el capítulo, fue certero todo lo que le dijo. Pero lo que también está claro es que Josué se movió en todo lo que él le dijo. Todo lo que hemos leído era la instrucción que Dios le estaba dando a Josué, pero solo a él. Después toda esta instrucción, Josué se la transmite al pueblo. Y cada detalle se cumple como Dios le dijo. No se salta ni una. Me la he leído todo y digo, no se salta ni una. Y dijo el Señor así, 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 así. Y todo con exactitud. Es así como lo vamos a lograr. Y cuando entremos derecho. También se lo dice. Póngase de pie, iglesia. Dígale gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias, Señor, porque solo tú tienes el poder para escribir aún derecho en renglones torcidos. Solo tú puedes enderezar mi vida. Solo tú puedes hacer un saneamiento en mí para yo adquirir, Señor, raíces profundas y tomarme de la roca que es Cristo. Dígale, Señor, yo anhelo conocerte. Anhelo conocerte como aquel Dios que liberta mi casa. Háblele al Señor, Él está aquí. Él permitirá que los muros sean derribados. Todo muro de enfermedad se tiene que caer. Todo muro que se levantó en contra de su pueblo tiene que caer. Oh Señor, te adoramos. Te adoramos, Jesús. Hable con el Señor. Aleluya, gracias, Señor, por tu palabra que hoy nos ha animado, nos ha alimentado, Señor, y nos ha direccionado, Padre. Somos llamados a conquistar, Señor. Gracias, Espíritu Santo.
por traer este pan para nosotros en esta noche, Señor. Aleluya, gracias, Padre. Amén y amén. Un fuerte aplauso.